En el seminario de hoy vamos a hablar de los patógenos fúngicos que causan micosis oportunistas. Vendría a ser la segunda parte de micosis oportunistas y que se refiere a hongos filamentosos que causan micosis oportunistas. Siempre que hablamos de una infección oportunista por cualquier agente microbiano, vamos a hablar del hábitat en donde este microorganismo se encuentra. En el caso de los hongos filamentosos, son hongos que se encuentran en el medio ambiente. Y es sumamente importante, además de considerar cuáles son los hongos más frecuentes, cuáles son las características de estos patógenos en sí mismos, y por eso está como en la bola más grande en el gráfico, saber cuáles son los factores del huésped. Dependiendo de los factores del huésped, que son los que yo tengo con el paciente enfrente mío, y las enfermedades que este paciente tiene, los tratamientos inmunosupresores que este paciente tiene, yo ya voy a estar sospechando qué agente microbiano puede llegar a tener y cómo lo tengo que buscar y cómo lo tengo que tratar en forma empírica. Los factores del huésped se refiere a distintas enfermedades, distintos tratamientos, y estos son factores que en los últimos años fueron cambiando y ampliándose tanto que ya no sirve más decir que el paciente es paciente inmunosuprimido, sino saber qué tipo de inmunosupresión. No sirve más saber que el paciente es trasplantado, sino qué tipo de trasplante tiene, cuánto tiempo después del trasplante, qué tipo de tratamiento quimioterápico tiene, qué tipo de tratamiento biológico tiene. Por lo cual, conocer los factores del huésped es algo que a mí me sirve, porque a partir de ahí yo voy a tener una sospecha de algún agente microbiológico en especial, o de los cuales van a ser los más frecuentes y los más importantes, y a partir de ahí tengo que empezar a hacer la búsqueda de este patógeno en el día a día de la evaluación de los pacientes. ¿Cuáles son estos hongos miceliales o filamentosos que vamos a tener en los pacientes? Me parece que este gráfico es importante porque de esta forma yo los voy a ver en el diagnóstico microbiológico. Yo tengo una muestra, imagínense que va a ser una muestra respiratoria, que es lo más frecuente, y en esa muestra respiratoria quizás el trabajador del laboratorio me va a decir, mira, en el lavado broncoalveolar veo filamentos hialinos tabicados, o veo filamentos hialinos cenocíticos, o veo filamentos que son tabicados pero que los veo marroncitos, parecen hongos pigmentados. A partir de ahí yo tengo que buscar en esa información chiquita que me dio el examen directo, pero que es la más útil porque me va a guiar en qué especies va a poder tener el paciente y qué tratamiento le voy a poder poner en forma empírica más efectivo, que si no supiera qué tipo de hongo filamentoso veo, yo voy a sospechar. Por un lado, si es un filamento hialino tabicado, los hongos que más frecuentemente tienen esas características y producen infecciones, y el más frecuente es Aspergillus, que aproximadamente produce el 80-85% de todas las infecciones filamentosas en pacientes inmunocomprometidos. Dentro de Aspergillus hay algunas especies con mayor frecuencia como Aspergillus fumigatus, y hay otros hongos filamentosos que se engloban dentro de lo que se llaman hialoifomicosis, de los cuales el que le sigue en frecuencia Aspergillus es Fusarium. Si yo veo un filamento que también es fino, tabicado, pero que tiene un colorcito, que se lo ve amarronado, son los hongos pigmentados, que son los que producen feoifomicosis. Después vamos a hablar un poco de ellos. Y si esos filamentos que veo son hialinos, no tienen coloración, pero los veo más gruesos y tortuosos, me estoy refiriendo a hongos cenocíticos, y que son los hongos que se engloban dentro del grupo de los mucorales y los que producen mucormicosis. El tratamiento empírico y la agresividad en el tratamiento va a depender muchísimo de en qué grupo yo pueda poner a mi paciente dependiendo de esto que estamos hablando. Esto es un estudio muy importante porque muchas veces en nuestro país tenemos pocos datos de la prevalencia o las incidencias de las infecciones en Argentina. Esto es un trabajo que se hizo, que se llamó REMIN, y que se hizo buscando los aislamientos de hongos filamentosos en pacientes inmunocomprometidos, no HIV, con otros tipos de inmunocompromiso. No se sabía en nuestro país cuáles eran esos hongos filamentosos más frecuentes, entonces en este trabajo se pudo saber
que ahí ven el gráfico de tortas, en donde Aspergillus es el hongo filamentoso más frecuente que se encontró en estos casos. Como es difícil el diagnóstico de las infecciones fúngicas invasoras en estos pacientes inmunocomprometidos, a veces tenemos cultivo positivo teniendo nombre y apellido del hongo y a veces no tenemos cultivo positivo. Entonces vamos a encontrar como Aspergillus un 42%, después vamos a encontrar un 8 a 9% en donde se evaluaron hifazolas, un 12% con galactomanano positivo, que uno lo podría incluir dentro del grupo de Aspergillus, aunque hay otros hongos filamentosos que también pueden tener un valor positivo de lactomanano cruzado, hifas y galactomanano positivo un 2%, digamos, yo creo que si uno toma todo lo que pudo haberse englobado dentro de Aspergillus, independientemente del cultivo, seguramente Aspergillus lleva mucho más del 50% de los casos positivos en este grupo. Después el segundo hongo filamentoso que se encontró en frecuencia aquí fue Fusarium, con un 14%, y es lo que uno encuentra en la literatura. Un porcentaje chiquitito de hongos pigmentados, que son estos hongos que producen feofomicosis, de los cuales ahí tienen 4.4% alternaria, y los mucorales que más o menos tienen un 5 o 6% de prevalencia. Bueno, en cuanto a las infecciones que tienen mayor incidencia y que vamos a ver en la mayoría de los pacientes neutropénicos, inmunocomprometidos y con factores de riesgo, vamos a hablar primero de la aspergilosis. Aspergillus es un hongo de micelio hialino, tabicado y ramificado, que es ubicuo, tiene una distribución mundial, se encuentra en el suelo, en la comida, en vegetales en descomposición, se encuentra en todos lados. El más frecuente, la especie más frecuente es Aspergillus fumigatus. 85% de estos, que en realidad ya no se habla de especie de Aspergillus, sino se llama, bueno, se habla de un complejo de especies, porque lo que antes era Aspergillus fumigatus ahora está formado por el complejo Fumigati, y que ahí encontramos un montón de otras especies. Y es importante, digamos, uno por las características de las colonias y las características de los cultivos y la característica microscópica de los hongos, no podemos solamente podemos llegar al diagnóstico de complejo, pero dentro de cada uno de los complejos hay algunas especies que, por ejemplo, pueden ser resistentes a los azólicos. Hay algunas especies de otras especies de Aspergillus, como Aspergillus terrius, que pueden ser también resistentes a la anfotericina, por lo que es importante muchas veces determinar qué tipo de especie es o en qué complejo estamos, y quizás para eso necesitamos la biología molecular. La segunda especie que le sigue en frecuencia a Aspergillus fumigatus es Aspergillus flavus, y después también tenemos Aspergillus niger. Las colonias de Aspergillus tienen muchos pigmentos de muchos colores diferentes, y por esos pigmentos, esos colores y la característica de la forma de la cabeza aspergilar, si tiene una serie de fiálides, si tiene dos, y depende de las características, si es columnar o si es radiada, nos va a ayudar a poder hacer el diagnóstico de complejo al menos. ¿Qué características tiene el ciclo de vida Aspergillus? Ya dijimos que es un hongo que se encuentra en la naturaleza. Los elementos de fructificación asexuada son las conidias, y que estas conidias son las que son los elementos infectantes, son muy pequeñas, hasta 3 micrones, y llegan fácilmente a los alvéolos. Aspergillus es un hongo que tiene una rápida velocidad de crecimiento, y rápidamente esas conidias pueden empezar a germinar y empezar a formar un hongo filamentoso rápidamente. Esa es una de las cosas que hace que en estos hongos produzcan infecciones en pacientes inmunocomprometidos muy rápido. Aspergillus fumigatus es uno de los que tiene mayor velocidad de crecimiento, y por eso se cree que es uno de los que más infecciones fúngicas oportunistas produce. Tiene que ver con esto, con mayor capacidad de crecer y de producir enfermedad en el paciente inmunocomprometido. Entre los factores de virulencia que se encuentran en los hongos del género Aspergillus, que principalmente están estudiados más frecuentemente para Aspergillus fumigatus, se encuentra la termotolerancia. Es un hongo que puede sobrevivir a temperaturas de hasta 55 y a veces hasta 75 grados o más, y de hecho se han encontrado
en estudios en la Antártida, desarrollo de hongos filamentosos que pueden, por lo tanto, aguantar temperaturas bajo cero. Tanto en los filamentos de Aspergillus como en las conidias se encuentra una capa de proteínas hidrofóbicas, que es la capa Rodlets, que protegen al estrés oxidativo. Las conidias también tienen melanina, que protegen al estrés oxidativo, previenen la fagocitosis, y la capa Rodlets favorece y aumenta la velocidad de crecimiento. El tamaño pequeño de las conidias hace que estas, al tener de 2 a 3 micrones, llegan fácilmente al alvéolo. Y lo que les decía de la velocidad de germinación mayor, y principalmente estudiando Aspergillus fumigatus, hace que si una conidia que llegó al alvéolo nadie la ataca, en un término de aproximadamente 12 a 15 horas ya está transformándose en un filamento. Es más difícil atacar un filamento que una conidia más pequeña para el sistema inmunológico de un paciente inmunosuprimido. El ácido siálico es importante para la adhesión a la matriz extracelular, y el galactomanano, que principalmente para el hongo tiene un factor preponderante en la adherencia, puede adherirse a fibronectina, laminina, puede interactuar con receptores de macrófagos, de células dendríticas, y es el principal exoantígeno producido por Aspergillus durante la invasión tisular. Es importante que recuerden el galactomanano no solamente por su importancia en la virulencia, sino porque es una enzima que a nosotros nos ayuda muchísimo para el diagnóstico. El diagnóstico de las infecciones oportunistas en los pacientes es muy difícil y son pacientes graves que tenemos que hacer un diagnóstico rápido. En la mayoría la sensibilidad es muy baja y la búsqueda de galactomanano en sangre o en muestras respiratorias nos ayudó mucho para mejorar la sensibilidad del diagnóstico y poder tratar mejor a los pacientes neutropénicos o trasplantados que pueden desarrollar infecciones por Aspergillus. Así que recuerden el galactomanano como factor de virulencia, pero que en la práctica hay que recordarlo porque nos es útil para poder diagnosticar en el día a día las infecciones invasoras por Aspergillus. Al igual que otras especies fúngicas, los Aspergillus pueden producir enzimas. Estas enzimas, como las que tienen ahí, catalasa, superoxido dismutasa, elastasa, fosfolipasas, asparticoproteasas, tienen la característica de degradar el colágeno, la elastina, fibrinógeno y citoquinas. Están asociadas al daño de las membranas del huésped y principalmente asociadas a la angioinvasión, que es lo que permite que Aspergillus del pulmón vaya a otros órganos y que produzca formas invasoras. También, al igual que otros hongos filamentosos, tienen sideróforos, que lo que hacen es captar el hierro del organismo, favoreciendo la nutrición fúngica y por lo tanto también la velocidad de crecimiento y de invasión. Y unas sustancias importantes que son metabolitos secundarios que pueden producir las especies de Aspergillus y que están estudiadas principalmente en Aspergillus fumigatus es la producción de toxinas. La gliotoxina es la más estudiada y más conocida. El 95% de las especies de Aspergillus fumigatus tienen la capacidad de producirla. Aquellas cepas que no producen gliotoxinas son cepas que no son patógenas en general en modelos animales y tienen la característica de la gliotoxina de inhibir la fagocitosis por los macrófagos, inhibir la proliferación de células T, inhibir el movimiento ciliar. Tiene que ver con disminución en la presentación antigénica, inhibición de la síntesis proteica, inhibición de la formación de NAD-fosfato oxidasa en los neutrófilos. Hay otras toxinas que están menos estudiadas, pero que también se cree que son factores de virulencia de Aspergillus, como el ácido albólico, la mitogilina, la fumagilina, la ribotoxina. Estas enzimas además están asociadas a mayor lesión a nivel del epitelio y mayor capacidad también de invasión por parte de las especies de Aspergillus. Una vez que las conidias ingresan por vía inhalatoria, pueden ingresar a través de la vía aérea alta a nivel de las fosas nasales y localizarse a nivel de los senos paranasales, o pueden por vía inhalatoria llegar a los alvéolos pulmonares. Una vez que llegan a los alvéolos, esas conidias muy chiquititas o son rápidamente fagocitadas por parte de los macrófagos, son atacadas por parte de los neutrófilos, o si no hay una respuesta inmunológica adecuada que pueda fagocitarla, ya dijimos que estos hongos pueden rápidamente formar filamentos, y esos filamentos son filamentos que tienen la capacidad de hacer angioinvasión y a partir del torrente circulatorio llegar a otros órganos a distancia.
Importantísimo en la respuesta innata frente a Aspergillus son, en un primer momento, los fagocitos, que los macrófagos son los que fagocitan las conidias. Cuando tienen un tamaño pequeño pueden fagocitarlas rápidamente. Y por otro lado, también la acción de los neutrófilos frente a las estructuras fúngicas que son un poco más grandes cuando empieza a partir de las conidias a formarse los filamentos. Esto es lo que principalmente está alterado en los pacientes neutropénicos que hacen tratamiento con quimioterapia y que en su pulmón no tienen macrófagos y neutrófilos que ataquen a las conidias que ingresan de Aspergillus. Entonces esas conidias rápidamente pueden transformarse en filamentos y pueden hacer lo que quieran dentro de un organismo de un paciente inmunocomprometido. Una característica es que las conidias de Aspergillus pueden ser fagocitadas por las células fagocíticas como los macrófagos, pero también pueden ser internalizadas por células no fagocíticas y se sabe que las células endoteliales pueden internalizar a las conidias de Aspergillus y como que dentro de las células epiteliales no puede ser atacado, por lo tanto es una forma de evasión del sistema inmunológico, como un santuario dentro de las células epiteliales a partir del cual puede seguir sobreviviendo en el pulmón de los pacientes y a partir de ahí producir, digamos, la germinación y poder escapar de ese lugar. Los PPR más característicos en el reconocimiento Aspergillus son el TLR2, TLR4 y la dectina 1. TLR2 reconoce tanto hifas como conidios, mientras que TLR4 solo reconoce los filamentos de Aspergillus, y el reconocimiento de los filamentos de Aspergillus está relacionado a mayor producción de interleuquina 4, de interleuquina 10 y mayor respuesta de tipo TH2, que sabemos que no es protectora en las infecciones fúngicas con una, digamos, peor sobrevida de los pacientes en este caso. En cuanto a las manifestaciones clínicas de las infecciones por Aspergillus, van a depender mucho de la respuesta inflamatoria del paciente. Y acá en este cuadro vemos, por un lado, el tipo de aspergilosis o el cuadro, la forma clínica de la aspergilosis, y por otro lado vemos el sistema inmune del paciente. Cuando tenemos un paciente, cuando empezamos al principio, que tenemos un paciente con disfunción inmune, sin un sistema inmune que funcione adecuadamente, con ciertas alteraciones que favorecen la producción de las aspergilosis, que vamos a ver cuáles son, o sea, un sistema inmune que anda muy mal, vamos a tener las formas más graves de aspergilosis, y que son las aspergilosis invasoras. La aspergilosis invasora aguda es la que afecta a pacientes neutropénicos, muy inmunocomprometidos, trasplantados, y es este hongo que ingresa al pulmón y que a partir de ahí puede hacer angioinvasión y llegar a otros órganos del cuerpo con una mortalidad muy alta. Después tenemos pacientes que tienen una disfunción inmune pero menor que la que hablábamos previamente y que hacen formas graves, pero formas graves localizadas a nivel del pulmón, y esas formas se llaman aspergilosis semi-invasora. ¿A qué se refiere con esto? Son formas pulmonares agudas, pero que solamente están localizadas en el pulmón sin afectación de otros órganos de la economía. Podemos llegar al medio donde tenemos un sistema inmunológico normal, pero con ciertas alteraciones locales a nivel del pulmón que favorecen el desarrollo de las aspergilosis. Y finalmente vamos a tener un sistema inmune que tiene algunas alteraciones principalmente asociadas de tipo alérgico, en pacientes que tienen crisis asmática, que hacen hiperreactividad inmunológica y que van a hacer lesiones a nivel del pulmón, pero por una respuesta inmune aumentada frente a los conidios de Aspergillus que ingresan todos los días. Bueno, viendo alguna de estas formas clínicas que decíamos de aspergilosis, por un lado tenemos la aspergilosis intracavitaria. Lo más característico son cavidades previas neoformadas en pacientes que desarrollaron una tuberculosis y les quedó una cavidad fibrótica. Pueden ser cavidades producidas por bronquiectasias. En esta foto de la tomografía fue una paciente que tuvo una neumonía por una pseudomona. Pseudomona a veces puede dejar cavidades cicatrizales también en el pulmón y como era una paciente neutropénica por una leucemia, desarrolló
una forma de aspergilosis invasora y una forma de aspergilosis intracavitaria en su pulmón. O sea, las causas pueden ser varias. La fisiopatología es que tenemos una cavidad en el pulmón que no tiene un sistema inmunológico innato, no vamos a tener ahí ni macrófagos ni neutrófilos que ataquen esa conidia cuando llega. Cuando llega la conidia y nadie la ataca, nadie la fagocita, comienza a producir un filamento y el hongo desarrolla una forma filamentosa igual a la que desarrolla dentro de un tubo de cultivo. Con el tiempo empieza a crecer. Ese crecimiento hace que se produzcan lesiones por fricción mecánica de la pared de la cavidad, que haya ruptura de pequeños vasos o por la liberación de enzimas proteolíticas y hemolíticas de Aspergillus también haya sangrado. Y la característica es que son pacientes que no tienen clínica de una infección, pero sí desarrollan una expectoración con sangre. Y en pacientes que tuvieron una tuberculosis y empiezan a expectorar de nuevo con sangre, una de las cosas que uno supone que pueden tener de nuevo una reactivación de su tuberculosis, hay que recordar que puede ser una aspergilosis intracavitaria. La forma más grave de aspergilosis es la aspergilosis invasora. Esa forma de aspergilosis en donde, como no hay un sistema inmunológico que pueda atacar de ninguna forma al Aspergillus hace lo que quiere y se disemina por todos lados. ¿Cuáles son las enfermedades en donde yo tengo que suponer que el paciente puede tener una aspergilosis invasora? Tratarlo rápido porque si no me voy a quedar sin paciente también rápido. Tiene una alta mortalidad a pesar del tratamiento. Imagínense si no lo puedo diagnosticar y tratar. Por un lado es la neutropenia. Neutropenia severa y prolongada, ¿qué quiere decir? Severa es menos de 100 neutrófilos. Y los neutrófilos normales son aproximadamente más de 1000. Menos de 500 neutrófilos, un paciente que tiene menos de 500 es un paciente que tiene alta chance de tener infecciones oportunistas asociadas a su neutropenia, o por infecciones por hongos o por bacterias, parásitos y virus. La neutropenia, menos de 500, se clasifica en leve, moderada, severa. Severa es menos de 100. Y prolongada son aquellos pacientes que tienen una neutropenia de aproximadamente 2 semanas o más de duración. Cuando la neutropenia es severa, pero es corta, de 2 a 3 días, el riesgo de que el paciente pueda llegar a tener una infección fúngica es menor, pero si esa neutropenia se prolonga en el tiempo, el riesgo es mayor. Uno de los factores o una de las enfermedades que más se asocia a aspergilosis invasora dentro de las enfermedades oncomatológicas es la leucemia aguda, tanto leucemia mieloide aguda como leucemia linfoide aguda. Después podemos tener el resto de los oncomatológicos, linfomas y leucemias de otro tipo, que se asocian con una incidencia mucho menor. Fíjense, hasta el 5%. En el otro, hasta el 25% pueden desarrollar aspergilosis invasora. El tratamiento con corticoides a dosis altas durante por lo menos 2 o 3 semanas también es un factor de riesgo por infección fúngica de cualquier tipo y principalmente en este caso de aspergilosis. Se sabe desde hace bastantes y quizás hace 10 años aproximadamente que se están haciendo estudios de prevalencia, de incidencia de infecciones de aspergilosis invasora en pacientes en terapia. Siempre que uno piensa en infecciones oportunistas en pacientes en terapia, piensa en cándida. La Aspergillus no era un agente etiológico que tuvieran en la cabeza los médicos de terapia para descartar, y lo que se empezó a ver en estudios de autopsias de pacientes que se morían, que no tenían diagnósticos, que algunos de esos pacientes se morían de aspergilosis. Aspergilosis semi-invasora o aspergilosis invasora. Y no es cualquier paciente de terapia, sino que son pacientes de terapia que tienen cirrosis, pacientes que tienen intubación prolongada, que están en respirador durante mucho tiempo, que son tratados con corticoides y que cumplen ciertos grupos de riesgo para desarrollar una aspergilosis. Pacientes trasplantados que hacen enfermedad de injerto versus huésped y por lo tanto, como están rechazando el implante, se los inmunosuprime más, son un grupo de mayor riesgo de desarrollo de aspergilosis invasora. Dentro de los biológicos hay muchas drogas que favorecen el desarrollo de aspergilosis. Los más antiguos, digamos, son los anti-TNF, y después hay otras drogas que son los inhibidores de la tirosinquinasa que se describieron en los últimos años y que también aumentan la incidencia de infecciones por Aspergillus, además de la incidencia de otras infecciones fúngicas también. Así que en pacientes tratados con este tipo de biológicos hay que buscar y tener en cuenta que pueden desarrollar una infección fúngica invasora por Aspergillus. La enfermedad granulomatosa crónica, que se basa en una alteración a nivel de la fagocitosis, es un factor de riesgo también característico de infecciones por Aspergillus.
Los pacientes con trasplante de órganos sólidos, si uno tuviera que decir, bueno, pacientes trasplantados van a desarrollar aspergilosis. Obviamente mucho más los oncomatológicos que el trasplante de órgano sólido. Dentro de los pacientes con trasplante de órgano sólido, la candidiasis es mucho más frecuente que la infección por aspergillus. Y si uno tuviera que elegir un tipo de trasplante de órgano sólido que la aspergilosis es frecuente, obviamente es el trasplante de pulmón, porque tiene que ver con que el órgano que se coloniza y el que se trasplanta es el mismo. 70% de las infecciones fúngicas en los trasplantes de pulmón son por hongos filamentosos. Después en estos pacientes también podemos encontrar micosis sistémicas endémicas con una prevalencia de 5%. La criptococosis es mucho más frecuente en pacientes con trasplante renal. La mucormicosis mucho menos frecuente que la aspergilosis y la neumocistosis también como complicación. Trasplante de células progenitoras, le nombré antes, los oncomatológicos tienen más infecciones por aspergillus y el trasplante de células progenitoras mucho más que el trasplante de órgano sólido. Obviamente el halogénico tiene más riesgo de infecciones oportunistas, infecciones fúngicas que el autólogo. La infección fúngica más frecuente no es la candidiasis, sino es la aspergilosis invasora. Ahí tienen la incidencia de una versus otras. También podemos tener los hongos filamentosos como Fusarium y aloifomicosis, los mucorales más o menos 5 o 6%, y en mucha menos frecuencia micosis sistémicas endémicas, criptococosis y neumocistosis. La característica de la aspergilosis invasora es la angioinvasión, esta capacidad que tiene el hongo por destruir y lesionar los epitelios y poder meterse dentro de los vasos. En esa foto se ve un vaso lleno de hifas Pas positivas. La característica es que los hongos filamentosos son grandes, tapan rápidamente los vasos y en un montón de órganos lo que producen es tromboembolias con infartos y necrosis a distancia. Las formas clínicas de las aspergilosis, obviamente como el órgano de ingreso es el pulmón, siempre va a haber, en la mayoría de los casos, afectación pulmonar. También podemos tener una sinusitis por aspergillus en pacientes inmunocomprometidos y a partir de ahí podemos tener formas diseminadas, aspergilosis cerebral, lesiones abscedas a nivel del cerebro, traqueobronquitis, que es más característica en pacientes con trasplante de pulmón o corazón-pulmón, lesiones cutáneas y formas más raras como endocarditis y abscesos hepatoesplénicos, etc. Lo más característico de la aspergilosis invasora es la afectación del pulmón y el signo del halo. El signo del halo es esa manchita blanca que se ve ahí en la tomografía del lado derecho en el pulmón. La manchita blanca, lo más blanco, es la parte de la isquemia, del infarto pulmonar. Y fíjense que alrededor de la manchita blanca hay como una zona más tenue, que se llama infiltrado en vidrio esmerilado. Esa zona más tenue es la hemorragia que rodea a la zona infartada en el pulmón. El signo del halo es un signo precoz, pero que siempre lo tengo que buscar en todo paciente que tiene fiebre y con riesgo de tener aspergilosis invasora para hacer un tratamiento rápido. Lo que decíamos que hasta el 20% de los pacientes con aspergilosis puede tener localización en el sistema nervioso central, se presenta como tipo un absceso cerebral. Por la imagen no sé si es un aspergillus, si es una endocardia, si es una toxoplasmosis o si es un absceso bacteriano de otra causa. Por lo tanto, tendré que ver qué otras características tiene el paciente, si tiene algún biomarcador para hacer diagnóstico, tengo que hacer una biopsia estereotáxica. En esa imagen de la resonancia lo que se ve es una zona con contraste en anillo, una zona redonda que tiene bien un contraste en anillo y con edema alrededor. Bueno, otras formas más raras, abscesos en hígado y en vaso, endoftalmitis, la sinusitis por aspergillus, ahí en el seno izquierdo estamos viendo un seno izquierdo ocupado, acá se ve en la radiografía de tórax un seno también izquierdo ocupado, en realidad las radiografías ya en pacientes inmunocomprometidos se usan muy poco y la tomografía de alta resolución es el método de imágenes por elección para diagnóstico rápido, sospecha rápido en realidad para poder realizar el diagnóstico y un tratamiento empírico también rápido en estos pacientes. Y por último,
siempre es importante cuando uno tiene una enfermedad y se pueden tomar medidas de prevención, poder realizarlas, porque así evitamos el desarrollo de la enfermedad en los pacientes o por lo menos disminuimos la incidencia de estas infecciones. Es importante saber que el Aspergillus es un hongo que va a estar en todos lados, por lo tanto no vamos a poder aislar al paciente que tenga contacto con Aspergillus, pero sí podemos disminuir la exposición. Si están los alimentos, bueno, alimentos crudos casi que estarían prohibidos en los pacientes neutropénicos. Tienen que ser alimentos que estén bien cocidos y hay que evitar que entren cosas a la habitación que pueden estar contaminadas con conillas de Aspergillus, como plantas, flores, polvo. Todo lo que no se puede limpiar no debe entrar a la habitación. Los pacientes, por ejemplo, no pueden tomar mate dentro de la habitación. Una cosa que se vio hace muchos años en algunos estudios en Estados Unidos es que el agua también tiene conidios de hongos filamentosos y que muchos brotes que se produjeron en ciertos centros de Estados Unidos estaban asociados al baño de ducha, porque la ducha lo que hace es aerosolizar conidios de estos hongos en la evaporación, y eso favorece la inhalación en estos pacientes. Por lo tanto, deberíamos evitar la ducha en los pacientes que se bañan. Y una cosa que es importante es evitar que los pacientes que están internados, pacientes neutropénicos o trasplantados que están internados en un hospital, no estén cerca de una zona en construcción. Cosa que es difícil en nuestro medio porque siempre en los hospitales o en los centros hay una zona que están arreglando, que están rompiendo, que están lijando y haciendo polvo. La idea es que las construcciones y la internación de los pacientes de alto riesgo debería estar por lo menos a 50 metros de distancia. Y en pacientes trasplantados de células progenitoras hematopoyéticas, la habitación, que son los pacientes de mayor riesgo, además la habitación debe tener aire filtrado, con filtro cepa, con flujo laminar, con presión positiva, es decir, que cuando yo entro a la habitación no entre el aire del pasillo conmigo, sino que el aire de la habitación salga y que haya un recambio mayor a 12 recambios por hora del aire de la habitación. Si logramos todo eso, vamos a tener un mejor control ambiental y vamos a poder disminuir las infecciones asociadas a Aspergillus en los pacientes asociadas a Aspergillus y a otros hongos filamentosos. Esto es aplicable a Fusarium y a todos los otros hongos filamentosos, porque son todos hongos ambientales. Vamos a poder disminuir las infecciones fúngicas invasoras por hongos filamentosos en los pacientes inmunocomprometidos en nuestro centro. Bueno, acá tienen el ejemplo de cómo hacen los filtros cepa para poder, cómo actúan los filtros cepa para poder, digamos, disminuir las conillas a nivel del aire. Bueno, lo de evitar el mate ya lo dijimos, y el tema de las construcciones es que si yo tengo una zona del hospital que estoy arreglando, lo ideal es que esté a más de 50 metros o que esté bien cerrada. Lo ideal es que toda zona del hospital que se está construyendo tiene que estar bien cerrada para que el polvo quede localizado ahí en ese lugar y no vaya al resto del hospital, porque muchas veces se vehiculiza por el aire el polvo se vehiculiza por las ventanas, se lleva con la ropa de los que pasamos cerca del lugar de construcción, y así vamos todos vehiculizando conidios. Habíamos hablado de la aspergilosis intracavitaria, hablamos de la aspergilosis invasora, que es la más grave, y habíamos hablado de la aspergilosis semi-invasora. Son aquellos pacientes que tienen factores de riesgo inmunocomprometidos, pero que no llegan a ser neutropénicos. Entonces pueden hacer que la infección por Aspergillus se localice en el pulmón y no produzca una angioinvasión ni una enfermedad diseminada. Habitualmente son pacientes que hacen tratamiento con corticoides, son pacientes diabéticos, alcohólicos o pacientes con EPOC. A veces se ven las enfermedades reumatológicas también tratadas con corticoides y con inmunosupresores, pero que no producen una gran inmunosupresión. Y por último, están los pacientes asmáticos o los pacientes que tienen fibrosis quística, que pueden desarrollar o el asma aspergilar o la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Son pacientes que lo que hacen es una respuesta, una hiperreactividad bronquial frente a los conidios de Aspergillus.
Y esta hiperreactividad con el tiempo va a ir desarrollando daño a nivel del pulmón. Son pacientes que tienen crisis de broncoespasmo muy seguidas, que no mejoran solamente con el tratamiento de la crisis de broncoespasmo, pueden tener infiltrados pulmonares parcheados, como se observan acá en estas diapositivas, infiltrados pulmonares que van cambiando de lugar y que con el tiempo la persistencia de esta respuesta crónica frente a Aspergillus va produciendo lesiones a nivel del pulmón y lo más frecuente son las bronquiectasias. Las bronquiectasias son como unas pequeñas cavidades que son secuelares y que se producen en el pulmón y que son uno de los criterios diagnósticos de la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Obviamente en esto tiene mucho que ver la respuesta inmunológica del paciente. De hecho, el tratamiento no es tratamiento antifúngico solamente, sino es tratamiento para disminuir la respuesta inmunológica del paciente y probablemente también a veces se asocia al tratamiento antifúngico para disminuir la colonización por Aspergillus. Es inevitable hacer que nosotros no inhalemos conidios de Aspergillus todos los días, así que lo que hay que cambiar es la hiperrespuesta bronquial del paciente para que disminuya y mejore esta enfermedad. Los mucorales son hongos que se los llama hongos emergentes, cada vez se describen más infecciones producidas por estos mucorales. A ciencia cierta no sabemos si es porque hay más infecciones por mucorales o lo estamos pudiendo sospechar más y diagnosticar más. En las muestras se los ve así como se observan en estas fotos, como filamentos más anchos que no se les ven los tabiques porque los tabiques están muy separados entre sí. En los estudios de anatomía patológica se los ve como hifas tortuosas, como con forma rara, ¿no? Como que van doblándose y se van entrecortando. Estos hongos también son hongos que se encuentran en la naturaleza, son saprófitos de la tierra, se encuentran en los desechos vegetales. Pueden contaminar alimentos, se los ve creciendo muchas veces en el pan, en los granos, en las verduras y en las frutas. Dentro de los mucorales encontramos varios géneros como los más frecuentes. Rhizopus es uno de los más frecuentes. Lictemia es el género que antes se llamaba Absidia, Mucor y Rhizomucor. Todos se ven como hifas hialinas, cenocíticas, anchas, que en general generan un tabique que tiene un tabique que se divide a 90 grados aproximadamente, y en las formas asexuadas, en los cultivos lo que se ven son los esporangios con esporangiosporos. La característica de la mucormicosis es que son hongos que, al igual que Aspergillus, generan una angioinvasión que tiene una velocidad de crecimiento más rápida todavía que los Aspergillus, y son hongos que dentro de los vasos crecen muy rápido, los obstruyen muy rápido y generan necrosis. Las lesiones por los mucorales son lesiones característicamente necrotizantes. Las formas pueden ser formas agudas, severas, con una rápida invasión de los tejidos, principalmente en pacientes muy graves, o también podemos ver desarrollo de mucormicosis en pacientes inmunocompetentes con ciertos factores de riesgo que ahora vamos a ver. La característica de los mucorales, a diferencia de Aspergillus, que uno diría, bueno, Aspergillus ingresa por vía inhalatoria y la mayoría de las infecciones las produce por vía inhalatoria, en las mucormicosis tenemos como 3 vías de ingreso. La más frecuente en cuanto a pacientes inmunocomprometidos y que tenga que ver con la producción de infecciones oportunistas es la inhalación de conidios. Los conidios ingresan por vía inhalatoria y pueden desarrollar o formas que afecten la vía aérea superior, afectando los senos, o pueden afectar la vía aérea inferior, principalmente en pacientes neutropénicos, como lo que vimos en el desarrollo de la aspergilosis pulmonar.
pero hay una forma clínica que no tiene que ver con la inhalación de conidios, sino que tiene que ver con la inoculación directa en pacientes politraumatizados, en grandes quemados, en pacientes que tienen accidentes en la vía pública y que pueden tener una contaminación con conidios de mucorales, y en general son pacientes que pueden tener formas cutáneas. Acá ya agregamos una forma más de ingreso de las mucormicosis. Y la vía digestiva, que es una vía más rara, por lo cual más raramente descripta, más difícil de diagnosticar, y que en general la mayoría de los casos son casos o diagnosticados en cirugías o casos diagnosticados post-mortem, en donde las conidias ingresarían por vía digestiva y desarrollan formas de afectación del intestino, necróticas, con grandes lesiones que terminan haciendo que el paciente se muera o termine de urgencia en un quirófano. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de mucormicosis? El factor de riesgo más característico para el desarrollo de mucorales es una complicación que se asocia a los pacientes diabéticos, que es la cetoacidosis diabética. Los pacientes diabéticos que no realizan tratamiento pueden tener con el tiempo una complicación que es la cetoacidosis, que es un cuadro muy grave de una acidosis metabólica terrible que tiene una alta mortalidad. Y en este contexto de la acidosis, en donde los mucorales se sienten muy bien y pueden crecer más, puede desarrollarse una infección por mucorales. Pueden ser otras causas de acidosis, no solamente es en los pacientes diabéticos, por ejemplo, pacientes con uremia, o sea, insuficiencia renal que requiere diálisis, que también están acidóticos, intoxicación por ácido salicílico u otras drogas que produzcan acidosis, un síndrome urémico hemolítico, una diarrea, pero lo característico es la cetoacidosis diabética, como con más frecuencia. La disrupción de la barrera cutáneo-mucosa, como decíamos antes, los politraumatismos, las quemaduras, hay ejemplos de infecciones en pacientes adictos endovenosos, algunos más raros de infecciones asociadas a catéteres o en sitios de inyección que pueden asociarse al ingreso de mucorales. Aquellos pacientes neutropénicos, oncomatológicos o trasplantados o con quimioterapia o con corticoides en dosis altas, o sea, los mismos factores de riesgo que para el desarrollo de aspergilosis invasora, también pueden hacer infecciones por mucorales, en este caso por ingreso inhalatorio, y las dos formas clínicas son el desarrollo de la sinusitis o el desarrollo de una neumonía aguda muy parecida a la neumonía que veamos con el signo del halo en la aspergilosis, pero en general las lesiones son más grandes, son bilaterales y a veces en vez como signo de halo se ven como signo del halo inverso. Hay ciertas enfermedades o patologías que se asocian a alteración de la disponibilidad de hierro dentro del organismo y que también favorecen el desarrollo de las mucormicosis. Hace muchos años se utilizaba como quelante de hierro la deferoxamina, que favorecía el desarrollo de estas infecciones. ¿Por qué? Porque los mucorales usaban la deferoxamina como si fuera un sideróforo para poder captar ellos hierro. También hay otras enfermedades como ciertas talasemias que pueden alterar el metabolismo del hierro, en la disminución de transferrina y disminución de otras proteínas fijadoras de hierro que hacen que haga más hierro que haya dentro del organismo más hierro libre, y la presencia de hierro libre hace que haya más comida para los mucorales y que puedan desarrollar una infección en estos pacientes. Por lo tanto, la transferrina, no solamente para los mucorales, para muchas infecciones fúngicas, es un factor que tiene una acción antifúngica dentro del organismo, ¿no? En esta diapositiva, cuando vemos que un paciente tiene hierro unido a las proteínas y tiene neutrófilos que pueden hacer fagocitosis y atacar cualquier hongo, vamos a tener un huésped con una respuesta inmunológica normal que no va a poder desarrollar una infección por mucorales, mientras que, por otro lado, tenemos un huésped susceptible que tiene un montón de hierro libre y no tiene neutrófilos ni un sistema inmunológico que pueda atacar ese hongo. Por lo tanto, si ahí ingresa un conidio, ese conidio va a poder filamentizar rápidamente. Los mucorales son hongos que tienen una velocidad de crecimiento muy rápida, mucho más rápida que Aspergillus en los cultivos, y así también crecen rápido en el huésped susceptible. Entonces rápidamente generan filamentos, esos filamentos hacen angioinvasión y desarrollan la enfermedad diseminada.
Las formas clínicas de la mucormicosis, algunas ya la nombré, la forma pulmonar, característica de pacientes neutropénicos. La forma gastrointestinal es mucho más rara y en general está asociada al ingreso por vías digestivas. La forma diseminada, que en general se ve a partir del pulmón a otros órganos en los pacientes neutropénicos también. Dentro de las formas diseminadas podemos encontrar lesiones cutáneas embólicas o también podemos encontrar lesiones cutáneas por ingreso de las conidias por pasaje a través de la piel en grandes quemados o en politraumatizados. Y la forma más característica es la rinosinuso órbito cerebral, que es la que vemos a continuación. En esta forma clínica, los conidios de Aspergillus empiezan a desarrollarse en la mucosa nasal y en los senos paranasales. Es muy característica de los pacientes diabéticos. No se sabe por qué los diabéticos hacen estas formas clínicas y no una forma pulmonar, pero la mayoría de las rinosinuso órbitos cerebrales se presentan en pacientes diabéticos con cetoacidosis. Es más raro en otras inmunodeficiencias. Ya dijimos que el desarrollo de mucorales hace muchas lesiones necróticas y por esto en esta paciente vemos un montón de lesiones necróticas en la cara. El hongo se localiza en la nariz, afecta a los senos paranasales, obviamente por contigüidad el paladar y la boca, el ojo y si sigue progresando el sistema nervioso central. Las formas pulmonares más características de pacientes neutropénicos son comatológicos, leucemias mieloides agudas, pacientes con quimioterapia. Las formas cutáneas de mucormicosis, que son formas cutáneas extensas, con gran necrosis. Muchas veces se encuentran mucorales asociados a infecciones bacterianas, o sea, son flora polimicrobiana porque son politraumatizados y que además están contaminados con otros microorganismos. Bueno, dentro de lo que nosotros llamamos hialoifomicosis, son micosis oportunistas producidas por hongos hialinos. Es como una forma de agrupar un montón de géneros fúngicos que puedan producir infecciones oportunistas, de los cuales vamos a hablar de algunos que son los más frecuentes. Algunos pueden ser hifas o se pueden presentar como levaduras hialinas también. El mecanismo de ingreso habitualmente es inhalatorio, pero también pueden ingresar por vía cutáneo-mucosa y pueden producir infecciones localizadas o infecciones diseminadas como las que vimos, parecidas a Aspergillus y mucorales en pacientes con los mismos grupos de riesgo. O sea, son un diagnóstico diferencial de los agentes fúngicos que vimos previamente. Dentro de los agentes etiológicos que pueden producir hialoifomicosis, el más frecuente es Fusarium, le sigue Pseudosporium. Dentro de Pseudosporium quizás es importante recordarlo porque hay una especie que es resistente a todos los antifúngicos y que puede producir infecciones en pacientes inmunocomprometidos. Y después tenemos Scopulariopsis, Acremonium, Paecilomyces, Trichoderma y Penicillium como otros hongos menos frecuentes. Todos estos hongos son además hongos que son ambientales, tienen la misma epidemiología que Aspergillus y mucorales, todos son hongos que pueden ser contaminantes de los cultivos, entonces a veces la interpretación de hongo patógeno es difícil, pero tampoco es fácil interpretar como un contaminante cuando estamos ante un paciente inmunocomprometido, y es importante tener esto en cuenta. Acá tenemos una foto de cómo se ve Fusarium en un cultivo y que en la microscopía lo que vemos es un filamento hialino con unos conidios alargados que tienen como forma de banana y tiene otros conidios más chiquititos asociados. Otras fotos de cómo se ve en Penicillium, Scopulariopsis, Acremonium, en todos ellos lo que vemos es un filamento fino, ramificado, tabicado, con producción de diferentes conidios que nos van a permitir suponer el agente etiológico. Estos pacientes pueden hacer formas cutáneas localizadas o pueden hacer formas cutáneas que están asociadas a diseminación hemática. En el caso de Fusarium, que es el más frecuente y que quizás uno podría no incluirlo dentro de las hialoifomicosis y llamar como fusariosis, infecciones por Fusarium. Fusarium es un hongo que más frecuentemente ingresa por vía inhalatoria, desarrolla lesiones a nivel del pulmón,
aunque también puede ingresar por vía cutánea a partir de lesiones a nivel de las uñas en pacientes que van a ir a trasplantes o pacientes que están neutropénicos y con quimioterapia y a partir de ahí diseminarse. Y es un hongo que tiene la característica de producir este tipo de lesiones ulceradas y necróticas diseminadas a nivel de la piel, que son lesiones dolorosas y que se ven en hasta el 60 al 70% de las infecciones por Fusarium. No son patognomónicas porque Aspergillus, Cándida, los mucorales, y hay muchas veces bacterias como por ejemplo Pseudomonas que puede producir estas lesiones que son tipo de estigma gangrenoso, pero en un paciente neutropénico que tiene muchas lesiones en piel dolorosas hay que sospechar que podemos tener un Fusarium como causante de la infección. Importante todas las lesiones a nivel de las uñas o las uñas que parezcan que tuvieron una onicomicosis en pacientes previos a realizar quimioterapia o previos a ser trasplantados deben ser estudiados, porque si son uñas que tienen desarrollo de cualquiera de estos hongos, pueden desarrollar una infección, y principalmente por Fusarium, pueden desarrollar una infección diseminada luego del tratamiento quimioterápico. Y por último, las pheofomicosis son micosis oportunistas generadas por hongos pigmentados. Los hongos pigmentados los vemos al microscopio como hongos que tienen un color propio, son amarronados, también se los ve en los cultivos como amarronados, pero las podemos sospechar en un examen directo de una muestra. La vía de ingreso es la misma que planteamos previamente para todos los otros, digamos, en eso uno podría decir, bueno, ingresan todos por vía inhalatoria, también producen manifestaciones clínicas a nivel de los senos paranasales principalmente, pueden producir sinusitis agudas en pacientes neutropénicos o son muchas veces causantes de sinusitis crónicas en pacientes inmunocompetentes, pero con alergias y con trastornos obstructivo de la vía aérea alta o pueden producir infecciones pulmonares, diagnóstico diferencial también de neumonía por Aspergillus o por Fusarium o por mucorales en el pulmón en un paciente neutropénico trasplantado, o pueden ingresar también por inoculación traumática menos frecuente. Obviamente son amarronados porque tienen mucha melanina y la melanina, ya saben ustedes, el factor de virulencia que tiene que ver con toda la disminución de la fagocitosis y demás. Los agentes etiológicos que vamos a encontrar pueden ser los géneros bipolaris, curbularia, alternaria, exofiala, fialófora, fialófora bantiana. En general, en pacientes inmunocompetentes tienden a producir lesiones localizadas, como quistes subcutáneos o lesiones localizadas a nivel de piel, mientras que en inmunocomprometidos producen formas diseminadas, y lo más frecuente es que sean formas sinusales o pulmonares. Acá tienen algunas fotos. Fíjense que todas las fotos microscópicas los hongos tienen una coloración amarronada, así se ve un hongo de matiacio con esa coloración amarronada y todos los cultivos son cultivos marrones o de color negro. Y algunas fotos de cómo se ven. Podemos ver quistes localizados, como ese quiste a nivel del dedo, lesiones a nivel de los ojos, que también lo pueden dar algunos hongos que producen hialoifomicosis, lesiones a nivel de los ojos, y lesiones a nivel del sistema nervioso central. Algunos de estos, principalmente la Cladofelófora bantiana, tiene tropismo por sistema nervioso central y da lesiones abscedadas indistinguibles de abscesos producidos por muchos microorganismos. Bueno, y con esto terminamos la clase de micosis oportunistas producidas por hongos filamentosos.